diplomado y vamos a tratar entonces de sacarle el jugo, por supuesto, a estos 6 meses aproximadamente de trabajo y pues nos tienen a la orden, ya sea en línea o en las clases o en las clínicas o en los laboratorios o incluso por el teléfono, pues ahí estamos a la orden sus profesores para ayudarles en lo que se pueda. Em, ya tenemos montones de años de estar en esto y lo que los voy a acompañar a ustedes son con dos clases teóricas, la de hoy y de mañana, y luego en agosto y los subsiguientes meses nos vamos a acompañar con clínicas o con dos prácticas de laboratorio que vamos a hacer junto con la doctora Carmela Donis. Esa va a ser más o menos la participación de, de mí con ustedes y por lo que les digo pues es de que traten de aprovechar el diplomado lo más que se pueda porque pues sí, cuesta dinero y también sobre todo cuesta tiempo para estar sacrificándolo y tratando de invertir en uno mismo. Así que, por lo visto, faltarán quizás unas 3 personas. Empecemos así despacito si gustan la clase. La clase de ahora no es tan larga, pero sí es bien importante porque en base a esta clase se va a hacer una práctica de laboratorio dentro de más o menos un mes y algo, en la cual vamos a aprender a resolver casos de diseño de sonrisa. Em, el diseño de sonrisa es una cuestión que se ha vuelto de moda en los últimos años. Antes no existía tal forma de comunicación ni de relación con el paciente. Eh, y por cierto, ya que vamos a empezar la clase y que somos poquitos todavía, siéntanse, así como les dijo Évila, en la libertad de detenerme en el momento que quieran y preguntar lo que quieran. Como les digo, en la clase de ahora va a sobrar el tiempo, en la de mañana va a estar un poquito más ajustado, pero hoy podemos darnos el lujo de platicar casi que de lo que querramos. Si alguien nunca lo ha hecho o nunca ha visto esto, vamos a hablar en la próxima hora y media, casi 2 horas, sobre lo que se llama diseño personalizado de la sonrisa, o del inglés se recoge las iniciales de Custom Smile Design o diseño de sonrisa personalizado, o también Digital Smile Design o diseño digital de la sonrisa. En todo caso, son la misma cosa y normalmente esta se realiza entonces al principio cuando uno trabaja con el paciente con el objetivo de dirigir el trabajo y el tratamiento hacia donde el paciente quiere y hacia donde nosotros podemos ayudarlo a llegar. Aquí en El Salvador, por lo menos desde hace 13 años, se trajo el concepto, lo vino a dar un curso un doctor que si no, no sé si lo conocen, el doctor peruano se llama Ronnie Hidalgo, Ronnie Cristian Hidalgo, él es de Perú, él es de los precursores de esta modalidad de trabajo en Sudamérica. Y Ronnie Hidalgo fue entonces hace 13 años quien vino a dar el curso, lo ha dado en 2 ocasiones por acá y el curso pues constaba básicamente eran 2 días completos de 8 horas cada día, es decir, 16 horas en total. Y lo que usted aprendía en esas 16 horas era el concepto general, que es lo que vamos a ver ahora. Vimos fotografía, vimos parámetros estéticos y oclusales, vimos también em, prácticas, vimos un poquitito de color y hicimos cada quien la resolución de un caso que ya había sido previamente preparado y cada quien aportó desde su punto de vista qué era la resolución del caso. Y por cierto, le digo, en este tipo de modalidad de trabajo no existe bueno ni malo, es decir, no es que si yo voy a evaluarles a ustedes este contenido, van a haber gente que saque 10 y gente que saque 0. Eso no es posible en este concepto de trabajo, porque como lo que prima aquí o lo que es primordial es la cuestión del gusto o la aplicación de los conceptos a determinados casos y por eso entonces cada quien tendrá su manera de resolverlo y su punto de vista. Incluso puede ser que no compartamos la del paciente y el paciente quiere otras cosas que nosotros no, ni se nos había ocurrido cuestionarnos. Entonces, en este
tipo de modalidad de trabajo no existe ni bueno ni malo, solo existen distintos puntos de vista con los cuales se pueden trabajar o de los cuales se puede partir para hacer el trabajo. Entonces el curso de Hidalgo constaba de 16 horas en el cual había teoría, había práctica, se tomaban fotografías, se llevaban las fotografías a las computadoras, ahí entonces se editaba, se hacía la proposición del diseño de sonrisa y luego entonces se hizo una demostración de un mock-up y de resolución de dos casos y con eso entonces se procedió entonces a revisar las conclusiones y las observaciones de lo que había sido entonces el curso. Entonces, eso es básicamente el contenido de un curso normal. Como le digo, pues lo que vamos a hacer en 2 horas es nada más que un pequeño extracto, pero muchos de los elementos que el curso ese contenía están ampliamente revisados en lo que es el resto del diplomado. Incluso algunos conceptos ya los vieron ustedes con la doctora Mónica Jiménez en una o dos clases antes de esta. Así que vamos a tratar entonces de ensamblar esto y de tratar de llevar esto obviamente a la práctica, porque la teoría sin práctica pues no sirve en este caso de absolutamente nada, solo para el currículum y ahí pues no se gana mayor cosa. Entonces, con el doctor Hidalgo trabajamos, como le digo, en dos ocasiones aquí en El Salvador. Él ha venido a varios países de Centroamérica, España, y casi toda Latinoamérica del sur la ha pasado él impartiendo este tipo de cursos y uno un poquito más avanzado. Aquí en la parte inferior de la diapositiva está la publicidad del curso del doctor y ahí sale al abajo una secuencia de fotos de una joven sonriendo, donde a la izquierda abajo se encuentra la sonrisa original. Arriba, siempre a la izquierda, está una especie de siluetas montadas sobre la imagen con una serie de números y de líneas y de siluetas. Y al lado derecho aparece lo que es la prueba virtual del, del diseño de la sonrisa para ver cómo luce esa proposición en la boca del paciente. Entonces, hacia esto es a lo que vamos. Otro que ha trabajado mucho desde Sudamérica con el diseño digital de sonrisa es un doctor brasileño que se llama Christian Kochman. Él nunca ha venido aquí a El Salvador, pero sí ha llegado a Costa Rica, a Panamá y a otros países de Sudamérica. Él tiene otra filosofía distinta de trabajar, es decir, ambos llegan a al mismo lugar. Lo único que la metodología de Coachman normalmente requiere de computadoras tipo Mac o Apple. Requiere también cámaras con lentes intercambiables. eh, Hace mucha simulación con Photoshop y eso entonces hace que el método del doctor Coachman sea un poquitito más caro quizás de lograr y menos versátil. A diferencia del doctor Ron Hidalgo, que es sumamente versátil, básicamente no cuesta nada em, implementarlo y puede trabajar con cualquier tipo de computadora y básicamente con cualquier tipo de cámara para poder lograr resultados aceptables, ¿sí? Hola, ¿me viene a preguntar algo? Buenas noches, doctor. Hola. No podemos ver su presentación. No, no. Ah, perdón. Déjeme ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Ahorita le veo. No se ve nada. Ahorita la pongo, perdón. Espera, sugerí que por favor te den la información desde el inicio porque no te has podido conectar. Vaya, ahorita. Solo quisiéramos una retroalimentación, por favor, desde el inicio porque no se mira nada, por favor. Vaya, ahorita, ¿cómo no? Acerita Acerita nos podría ayudar, por favor, porque nos estamos conectando en ese momento. Gracias. Listo. Ahora ve mi ¿Ve? pantalla. Mira, ahorita está. Vaya, muchas gracias. Esa es. ¿La ven? Sí, Vaya. Gracias, muy amable. Vale, de nada, aquí entonces nos vamos. Le decía entonces, porque ya apareció más gente también, aprovechemos entonces la retrocedida esta. Vean, la cuestión con el diseño digital de sonrisa o diseño personalizado de sonrisa o diseño personalizado de sonrisa, que son la misma cosa,
Todos ellos buscan entonces una manera en la cual usted pueda trabajar en su paciente, proponer el tratamiento y apoyarse sobre todo en otras especialidades cuando usted no las va a dominar todas. Le decía de que históricamente, déjeme ponerle acá esto. Históricamente, déjeme subir para que se vea en grande esto. Aquí lo tengo. Históricamente aquí en la región, desde el 2013 se conoce entonces esta forma de trabajar gracias a una visita o un curso de 16 horas continuas que vino a dar el doctor Ronnie Hidalgo de Perú. El doctor Hidalgo es un rehabilitador y estético famoso en Sudamérica. Él entonces tuvo la iniciativa con alguien que no sé quién es quien lo trajo, de venir a dar un curso, una capacitación sobre este tipo de temas que duró aproximadamente 16 horas, es decir, 2 días seguidos. Y con el doctor entonces empezamos en el 2013 a implementar esta forma de trabajo. Esta es la publicidad de lo que era el curso, el primer curso del doctor. Y lo que aparece aquí es, perdón, vamos a retroceder. Es una imagen en la porción inferior donde se ve la sonrisa de una de las pacientes que se utilizó, que realmente participaron en calidad de modelos. Arriba de ella se encuentra una imagen de la sonrisa de la paciente con a la derecha un close-up de su sonrisa donde se ven una serie de líneas, unas siluetas verdes o azules montadas sobre la imagen con una serie de numeraciones y una serie como de cuadrículas y una como reglita abajo y al extremo derecho se puede ver eh, la sonrisa de la paciente cuando se hizo el mock-up en la misma sesión para demostrar entonces cómo podía o una de las formas en las cuales el caso podía ser resuelto. Le decía a los que, perdón, No, no, si quiere, doctor, disculpe. tranquilo. Vale, le decía a los compañeros de que en esta modalidad de trabajo no existe el bueno ni el malo, es decir, todas son puntos de vista y todas son criterios y todas son opciones, es decir, que no hay manera de calificar en un laboratorio de estos como lo vamos a hacer más adelante de 10 al 0, sino que pues básicamente o todos tienen 10 o todos tienen 0. Lo que vamos viendo nada más es los distintos criterios y los distintos gustos personales de cada quien para resolver entonces este tipo de casos. Últimamente, quien termina, digamos, valorando nuestro trabajo es nuestro paciente, porque si no le gusta al paciente, olvídense todo lo que hemos hecho o vamos a hacer o le estamos proponiendo, probablemente entonces no termine donde nosotros necesitamos. Entonces, Ronnie Hidalgo y el doctor Christian Kochman, otro suramericano en Brasil, se han dedicado en los últimos 10, casi 15 años a andar platicando sobre estos temas. Les decía que Coachman tiene un abordaje ligeramente distinto al de Ron Hidalgo. Desgraciadamente, Coachman pide cosas que a veces no son accesibles a todos, por ejemplo, computadoras Mac. Él pide cámaras SLR con lentes intercambiables y que tomar una foto con macro y otras sin macro. Requiere él también un poquito de dominio de Adobe Photoshop para simular la modificación de los tamaños de los dientes en el diseño de la sonrisa. Es decir, que tiene una forma de trabajar un poquitito más complicada. Y la idea de ahora nada más es pues introducirlos al tema y compartir la filosofía de trabajo del doctor Ron Hidalgo con quien nosotros nos educamos. Los cursos pues valían más o menos como $500 los 2 días aquí en El Salvador. Los de Coachman valen más de 1,000 y algo de dólares, como le digo, es donde él los ha dado. Pero igual son distintas formas o recursos de los cuales se puede aprender. Incluso Coachman tiene un libro sobre diseño digital de sonrisa, ya algo viejo, para el 2015 salió la primera edición y ahí están todos los parámetros que se miran en las capacitaciones o en los diplomados estos para poder entonces eh, entrar un poquito más profundo y tratar de complementar su educación sobre lo que compete al diseño personalizado de la sonrisa.
Más adelante, en el 2017, vino aquí este doctor, él se llama Johan Figueira, él es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, él trabaja con el doctor, no sé si lo han oído, Edward McLaren, es un ceramista famoso en un montón de publicaciones así de alto nivel. El señor este publica restauraciones o trabajos de cerámica, pues es obviamente su fuerte. Pues uno de sus niños bonitos es este doctor Johan Figueira, un venezolano que vino en el 2017 a dar un curso sobre diseño de sonrisa. También Figueira tiene una filosofía de trabajo ligeramente distinta a la de Ronnie. Y al comparar las tres tipos de filosofía, pues al final concluimos que la manera más fácil de implementar este tipo de trabajo es la del doctor Hidalgo, que es la que vamos a desarrollar aquí a continuación. Entonces, esto es un poquitito de la historia de dónde viene apareciendo esta forma de trabajar. Luego, personas independientes con el transcurso de los años más recientemente han impartido cursos como estos, pero la, la importancia de los primeros tres que les acabo de mencionar es que son los pioneros en esto, son los que por más tiempo lo han estado dando y creo que son los que tienen más publicaciones y más acreditaciones para poder hablar de este tipo de temas. Entonces, ¿qué es el diseño personalizado de sonrisa? Es parte de una filosofía de trabajo que permite al odontólogo hacer un diagnóstico estético interdisciplinario de forma previsible. Antes de que esto apareciera, y en mi caso personal es que vino ya bien adelantado en la vida, hacíamos antes del 2013, por lo menos en lo que era mi caso y muchos colegas de aquí de El Salvador, mucha odontología estética, pero era una cuestión de que el paciente tenía que tener una gran fe en nuestro criterio estético para poder imaginarse el tratamiento terminado. Y es que hasta que no se terminaba este tratamiento, el paciente no terminaba de entender lo que uno le proponía. Y ahí es donde también nosotros nos encontrábamos con el problema de que hay veces no llenábamos las expectativas de lo que el paciente quería. Entonces era un problema luego estar ajustando, estar repitiendo, estar modificando, estar haciendo un montón de cosas porque el paciente tenía en mente un resultado del trabajo mientras nosotros estábamos hablando quizás de otra cosa. Entonces, esa era la manera de trabajar antes de que estas personas viniesen a hacer este tipo de capacitaciones, es decir, una forma hasta cierto punto empírica donde resultado no siempre era el que el paciente andaba buscando. Desde que entonces implementamos esta forma de trabajar de diseño de sonrisa, que no se hace en todos los casos, por cierto, sino que solo en casos donde se van a trabajar eh, ampliamente lo que es el sector anterior, entonces la cantidad de reclamos o tropiezos o problemas que tenemos al final o diferencias con el paciente se reduce básicamente a nada. Y a continuación van a ir viendo ustedes los detallitos de por qué esto ya no es motivo de problema al final, que sí lo era antes cuando no podíamos o no teníamos el conocimiento para hacer este tipo de análisis. Otro aspecto es por qué hacer diseño personalizado de sonrisa. Dice, porque permite visualizar el tratamiento más estético a lograr, es decir, como le digo, estético a la vista y al criterio y a la opinión de lo que también es el paciente. Es decir, el paciente últimamente es quien paga el tratamiento y nosotros tenemos que llenar las expectativas de ese paciente siempre y cuando éstas sean realistas para poder entonces terminar todos contentos con el tratamiento propuesto. Entonces, es una forma de visualización de la forma de trabajo más estético que se puede trabajar. Dos, dice, ayuda en la elección de él o los materiales restaurativos. Imagínense que la modificación de los dientes en el borde incisal va a ser mínima, entonces nos ayuda eso a ver entonces a través del análisis de la sonrisa si vamos a agregar poquito material y si vamos a agregar poquito material es probable que mejor sea reparar eso con composita para lograr el efecto estético que necesita el paciente, pero qué tal si es mucho lo que necesitamos agregar, entonces ya tenemos que ir pensando en cerámicas probablemente o en otros tipos de materiales o combinaciones de materiales para lograr entonces lo que se está buscando. Entonces, en segundo lugar, que es bien importante, ayuda en la elección de él o los materiales restaurativos que se van a utilizar en el paciente.
Tres, es una herramienta de comunicación y convencimiento para el paciente. Eso es lo que hacía falta antes. No había comunicación entonces y lo que yo me imaginaba que era bonito en el paciente probablemente distaba mucho de lo que el paciente pensaba que era bonito para él. Entonces, hasta que al final la restauración estaba en la boca del paciente, pues obviamente surgían las diferencias y las discrepancias de gustos por parte del paciente y el operador. En cuarto lugar, permite la preparación óptima de las superficies dentales a tratar. Es decir, como este diseño de sonrisa primero se hace en una computadora y luego se traslada a un modelo y de ese modelo se puede hacer un mock-up, una especie de prueba virtual. Eso entonces nos da una idea de cuánta preparación va a necesitar cada diente. Si no es la preparación estándar de siempre de chamfer de 1 milímetro de profundidad o hombro de 1,5 y que el borde incisal se desgasta 2 milímetros. Esas cosas no existen porque de esta manera se hace personalizado. Es probable que el diente para lo que nosotros queremos lograr ya esté lo suficientemente corte y en incisal no tengamos que tocar nada. O es probable que incluso en vestibular no haya necesidad de hacer ningún tipo de preparación para hacer una caría que va a ir montada sobre ese tipo de dientes. Pero todo eso obviamente es información que el diseño personalizado de sonrisa lo va a promover o va a proveer antes de que nosotros hagamos nada en nuestro paciente de trabajo. Requiere entonces esta modalidad de trabajo que tengan ustedes una laptop. ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? Nadie. Requiere entonces que tenga una laptop o una computadora de escritorio, que tenga un requerimiento mínimo de velocidad, que tenga un programa que se llama PowerPoint que viene en Microsoft Office o que tenga el Keynote si está trabajando con Apple, que tenga algún programa para modificar fotografías. Todos los Microsoft traen el Microsoft Picture Manager de fábrica, así que no hay que invertir más que pues activar ese programa. Si ya quieren hacer cosas más avanzadas, pueden tener programas como el Adobe Photoshop, ya sea para Mac o para Windows, y el mouse compacto que toda computadora tiene. Y luego necesitamos tomar unas buenas fotografías porque es la base del tratamiento este con diseño de sonrisa, para lo cual necesitamos una cámara fotográfica que puede ser profesional con lentes intercambiables o una cámara un poquito más básica, pero la cual tenga un mínimo de resolución y que nos permita tomar buenas fotos bajo condiciones de luz propias de la clínica donde trabajamos. ¿Qué debo de saber para hacer diseño de sonrisa? Pues hay un montón de libros en los cuales se hablan de elementos estéticos con los cuales usted puede basar el tratamiento, apoyarse para el mismo y resolver el caso también. Dentro de esos, algunos clásicos tenemos este Aesthetic Dentistry en la práctica clínica de Mark Geisberger, este de odontología estética, rehabilitación estética en prostodoncia fija, análisis estético, integración estética de Claude Ruffenach, estética en odontología restauradora, carillas de porcelana también y restauraciones de porcelana de día. Todos estos son libros que tienden a revisar elementos estéticos en profundidad, independientemente del material que se utilice, y ayuda entonces eso a dar criterios para que uno enriquezca los elementos con los cuales va a analizar y a resolver el caso cuando se haga la parte del diseño de sonrisa. ¿Qué otras cosas debo de saber? Pues debo de saber cómo manejar entonces la cámara fotográfica. Ustedes van a tener un laboratorio sobre fotografía intraoral y van a tomar fotos extraorales también. Ahí entonces van a aprender con su teléfono o su cámara cómo tomar entonces buenas fotos. Ya le vamos a decir más adelante qué tipos de fotos son las que necesita este tipo de, de abordaje para que entonces se pueda optimizar esas imágenes cuando hagan su práctica de laboratorio. ¿Qué otra cosa debo saber también para hacer diseño de sonrisa? Aparte de fotografía, un poquito de criterios estéticos, debo también saber manejar lo mínimo el PowerPoint. Si todos hicimos aquí tesis o presentaciones en las universidades, pues creo que PowerPoint se da por hecho de que todos lo manejamos. O puede ser Keynote también, si se trata entonces de computadoras tipo Mac o de Apple.
¿Qué debo de saber también? Si es posible, obviamente, y si tenemos tiempo, deberíamos de saber encerar, de gastar esa cera, colocar cera, modificar la forma de los dientes bajo ciertos tipos de parámetros o criterios. También usted puede delegar al laboratorio dental que haga esto, pero bajo sus indicaciones y sus normas. Y si no, si tiene el tiempo usted, lo mejor sería que usted entonces lo hiciera. Pero también entonces, como le digo, se puede delegar. Y luego, ¿qué debo de saber para hacer el diseño de sonrisa y aplicarlo? Pues todas las cosas clínicas que ya sabemos, el manejo de los materiales, el manejo de la anestesia, de manejo de impresiones y todas esas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del diplomado, pues son cosas que debemos de saber para aplicar el diseño de sonrisa de la mejor manera a nuestros pacientes. Entonces, el diseño de sonrisa lleva básicamente tres fases, tan importante la primera como la última, y no se puede prescindir de una sin necesitar de la otra. La primera fase del diseño de sonrisa es un diseño digital en 2 dimensiones en fotografías clínicas. La segunda fase es la traducción milimétrica del diseño al modelo en 3 dimensiones. La tercera son llaves rígidas para el ensayo clínico, los provisionales o las llaves que se van a utilizar para laminados directos con resina composita, es decir, para cualquier tipo de modalidad, esas llaves pueden servir tenerlas. Ahora, el diseño digital de 2 dimensiones en fotografías clínicas obviamente requiere que usted tome cierto tipo de fotografías, ya las vamos a enumerar y sobre todo las vamos a- a nombrar en orden de importancia. Esas fotografías se pasan del teléfono o de la cámara hacia la computadora. Estas fotografías se corrigen en cuanto a verticalidad si es necesario. Vamos a ver qué es eso. Y lo vamos entonces esas fotografías importarlas a una presentación de PowerPoint donde vamos a llevar a esa presentación una serie de líneas, cuadrículas, referencias para poder entonces hacer el análisis de la sonrisa en una imagen. Es lo que más o menos vemos acá en esta imagen. Es una sonrisa de una paciente en la cual se ha montado una línea amarilla vertical que corresponde precisamente a la línea media de la cara, unas líneas horizontales descontinuas o punteadas en las cuales hay dos horizontales, una ocre arriba que más o menos marca el borde inferior del labio superior y la punteada celestita que marca más o menos el borde inferior del labio de abajo, y hay una cuadrícula anaranjada donde están enmarcados los incisivos centrales, cada uno en un rectángulo, donde están los incisivos laterales también enmarcados en otro tipo de rectángulo más pequeñito, y donde están los caninos más o menos enmarcados en un rectángulo todavía más delgadito y mucho más largo que los anteriores. Entonces, esa es una cuadrícula de proporción divina que se importa en determinado momento del diseño de la sonrisa. Y aquí también va a ver que abajo hay una reglita milimetrada. Esa reglita milimetrada entonces sirve para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo que hacemos es que las fotografías que tomamos con el celular o con la cámara las llevamos a la computadora, las enderezamos si hay necesidad de enderezarlas, se colocan esas imágenes en una presentación de PowerPoint en blanco y luego entonces ahí se empiezan a importar líneas de referencia. Por ejemplo, aquí a la izquierda donde la paciente se está sonriendo, puede ver que hay una línea vertical que atraviesa la línea media de la nariz, la línea media de los ojos, y pueden ver que la línea media del paciente está ligeramente tirada hacia la derecha, no coincide necesariamente con la línea media de la cara. Y luego, como otras referencias horizontales, se traza una línea bipupilar que pasa por las pupilas de los ojos de la paciente, es completamente horizontal, y una copia de esta se traslada hacia abajo, hacia enmarcar lo que es los límites de la sonrisa, que sería el borde inferior del labio superior y lo que sería el borde superior del labio inferior. Y entonces en ese cuadrito, en ese espacio es donde nosotros vamos a trabajar, y en un close-up de la sonrisa de la paciente vamos a nosotros a importar siluetas de nuestro gusto para poder ver entonces a cuál es el paciente o con cuáles se le luce mejor la sonrisa. Y así entonces vamos trabajando no solo por nuestro gusto, sino también tratando de llenar las expectativas de lo que hemos platicado o nos hemos entrevistado anteriormente con el paciente. Es útil a veces que los pacientes nos provean fotos de una sonrisa
que a ellos les guste o cómo quisieran ellos al final de cuentas verse. Eso nos va guiando más o menos hacia el tipo de expectativas del paciente y hacia ver hacia dónde podemos nosotros encaminar ese tipo de, de diseño para que el paciente siga o se ponga contento. En la segunda parte de la fase, o en la segunda fase del diseño sonrisa, es la traducción milimétrica del diseño al modelo en 3 dimensiones. Es decir, no basta con tener esas imágenes del paciente si no se puede esto traducir o materializar en un modelo. Y es por eso que en estas imágenes, cuando ya hemos montado la silueta sobre los dientes del paciente, las siluetas del tamaño, la forma y la posición que nos gusta, es el momento en el cual importamos a esa imagen una reglita milimetrada digital y esta está obviamente basada en un parámetro físico del paciente. Por ejemplo, a veces podemos tomar el largo entre incisal y cervical del 1,1, por ejemplo, o el 2,1, o puede ser el ancho de un diente o lo que ustedes quieran, una referencia que usted pueda tomar en el paciente o en su modelo, o esa referencia mida lo que mida. Si, por ejemplo, en este caso el largo de este incisivo terminó midiendo 9 milímetros, como dice el calibrador ahí, entonces la reglita es importada y esta se agranda o se empequeñece hasta que este elemento de referencia quede cubierto 9 milímetros con la reglita y así entonces la reglita se va pasando entre las siluetas y las formas originales del diente y se van entonces haciendo mediciones. Esas mediciones se van anotando, así como pueden ver arriba en gingival dice 2 milímetros, 2,3, 1 milímetro, 0,8 y en incisal abajo pueden ver que empieza 1,5, 2, 1 milímetro, 0,5, 0,9. Quiere decir de que esas anotaciones que se van haciendo con la reglita es lo que en el modelo después va a ser agregado o recortado del yeso o agregado en cera para poder entonces hacer un encerado anatómico que vaya acorde a este análisis que se está haciendo. Es decir, tampoco antes hacíamos encerado de diagnóstico, pero como no lo podíamos aplicar, pues nada más que el paciente asintiera en la cita de entrega de plan de tratamiento, pues ya era eso un éxito. Ahora no basta con eso, no basta con que el paciente nos dé el ok en las fotos ni en el modelo, sino que eso nos tiene que llevar a materializar el trabajo y hacer una prueba en la cual el paciente pueda sentir y verse y lucir todo lo que le queremos hacer sin necesariamente haberle hecho nada. Entonces, la primera vez que vino el doctor Hidalgo a dar su capacitación por acá, quien lo trajo le consiguió 2 modelos. Como era amigo yo de la persona esta que lo había traído, me pidieron de que si por favor le conseguía una modelo y pregunté ahí entre algunos exalumnos y una exalumna me dijo que si quería, pues ella era. Corrió entonces a quitarse los frenos porque ya no los aguantaba, de todos modos ya tenía que terminar ese tratamiento de ortodoncia, fuera como fuera, ya tenía varios años de estar en ese trabajo y entonces ella nos sirvió de modelo. Entonces, como Ronnie estaba en Perú y nosotros estábamos acá, le conseguimos las modelos, les tomamos impresiones, les tomamos las fotografías, les mandamos fotos de los modelos, de las modelos en vivo, tomamos puntos de referencia para que él hiciese sus mediciones y lo que nos mandó desde allá, antes de que empezara el curso, es lo siguiente, esa foto que ven ahí integrada, donde se ve la foto de la paciente sonriendo con la línea media marcada y también tiradita la línea media de los dientes, los incisivos superiores corriditos para la derecha, una línea de referencia abajo y en el close-up que está a la derecha pueden ver ustedes que hay unas líneas referencias horizontales con unas anotaciones y hay una reglita vertical marcada del 0 de abajo hasta el 20 de allá arriba y esa entonces es la reglita que va pasándose en distintos lugares para poder obtener medidas. También mandó esta diapositiva donde entonces ya están montadas en verde o celeste las siluetas de los dientes en la posición correcta. Las formas son las que más se le parecen o mejor le quedan a la paciente. Ahí están siempre las reglitas de referencia y hoy pueden ver unas líneas como las de un pentagrama horizontales que atraviesan las zonas a trabajar de de las piezas, donde pues cada línea de esas representa 1 milímetro
y así entonces hay unas anotaciones en los bordes incisales que son bien pequeñitas, por cierto, 1,25 milímetros, uno en el lateral, 0,5 en el central, el otro central no tiene ninguna notación, 1 milímetro apenas en el otro lateral y 0,3 en el canino del otro lado, es decir, eso es lo que se va a aumentar para mejorar el diseño de la sonrisa de la paciente en sentido vertical hacia el labio inferior. Pero el mayor trabajo en esta paciente, pues obviamente siendo una sonrisa gingival, estaba tirado hacia la encía, donde las anotaciones ahí pues son de 0,75, 2,5 milímetros, 3 milímetros, 2, 1 milímetro, que es ahí donde se va a hacer, digamos, el trabajo fuerte en respecto a estética para este paciente. Es decir si tiene los dientes o si enseña mucha encía es la parte quizás más fácil de diagnosticar una sonrisa, porque ya sabe entonces que su trabajo puede terminar siendo más que todo quirúrgico a nivel periodontal. Y ver los dientes disparejos, pues eso entonces se lleva más a un trabajo que puede ser intercambiado con ortodoncia, con cirugía, con periodoncia. También esto entonces es importantísimo porque esta forma de trabajo, si nosotros no manejamos todas las especialidades, nos permite comunicarnos con los especialistas para que todos vayamos hacia el mismo lado. Entonces, estas son las diapositivas que el doctor Hidalgo mandó y con estas diapositivas entonces lo que hicimos es, en los modelos que habíamos sacado, mandamos al laboratorio las diapositivas con las anotaciones, las referencias, los modelos, y ahí entonces le pedimos al laboratorio que hiciese su encerado. Así el laboratorio los enceró y nos mandó entonces las modificaciones que venían propuestas desde Perú para el curso del doctor Hidalgo. Y en lo que él venía, pues entonces se le tenía listo el modelo encerado y el objetivo entonces cuando él estuviese aquí es de hacer una llave de masilla, como la que está ahí abajo en color celeste, festoneada, la cual sirve entonces para hacer una prueba virtual en el paciente una vez terminado de diseñar y de encerar el caso. La tercera fase entonces es esa llave, es crear esas llaves rígidas para el ensayo clínico, los provisionales o llaves para laminado según se vaya optando por una o por otra opción cuando se haga el diseño. Entonces, esa es una llave que está hecha en masilla, nada más, es en masilla de Ivoclar. La única diferencia quizás con las llaves que usted hace normalmente es que esta es festoneada por vestibular, es decir, que se liberan las papilas interdentales de la llave con el objetivo de que cuando usted coloque eso en la boca del paciente sea bien fácil identificar qué es exceso y qué debe de removerse antes de que termine de polimerizar cuando se esté haciendo esa prueba en el paciente para que entonces no haya necesidad de estarlo lastimando innecesariamente. Entonces esa llave se va a llenar con cualquiera de estos tipos de materiales. Todos ellos son bisacriles. Es una resina composita autopolimerizable. La más conocida, por lo menos en nuestro medio, se llama Protem 4 de 3M. Aunque no es la única, es la misma formulación de PrimaArt de FGM que es hecha en Brasil. Ahí en el depósito de la universidad creo que la tienen esa y la ventaja que esa tiene es que viene en una jeringuita como de cemento. Entonces, si usted no quiere gastar mucho, como sería invertir en la pistola y en los cartuchos y las puntas automezcladoras de la pistola que está viendo en el fondo con Protem, el FM Primart es una buena opción. Tiene sus puntitas automezcladoras y como digo, parece más bien una jeringa de cemento dual. Cermac también tiene su Acritemp, que es otro bisacril. GC tiene su Temps Mart, que es otro también bisacril. Y Voclar tiene dos, uno que se llama Telio Crown and Bridge, que es el primero que ven ahí, y otro que se llama System. Aquí viene el System nada más. Boco tiene el suyo que se llama Structure Premium. Col tiene a su Cooltemp. Y así hay otra marca por ahí que se me esconde, que es otro bisacril que se puede encontrar también comercialmente en nuestro medio. Es decir, que no es solamente el de Protem, sino que cualquier bisacril de color de diente que autopolimerice y que su polimerización sea rápida, nos sirve entonces para hacer esa prueba virtual en nuestro paciente. Entonces, la llavecita, ven, por eso es que es festoneada, con el objetivo entonces de liberar el exceso de bisacril que va a rebalsar por las papilas interdentales para poder entonces limpiar el material antes de que este polimerice. Acuérdense que los bisacriles tienen 1 minuto y medio nada más de trabajo, es decir, que en lo que usted lo mezcla, lo coloca, lo asienta en la boca y quita los excesos,
concluye el minuto y medio, es decir, no hay mucho tiempo para estar perdiendo ahí. Entonces, festonear la llave esa de silicona ayuda tremendamente a que el trabajo termine limpio de una vez por todas. Herramientas que son importantes tenerlas en cuenta para el diseño de sonrisas, solo esto es una especie de recapitulación. Ya vieron con la doctora Mónica los parámetros estéticos anteriormente y esto es nada más que un, un resumen de qué elementos vamos a nosotros a examinar en la sonrisa de nuestro paciente y que nos va a guiar entonces hacia dónde suplir, digamos, las deficiencias. Necesitamos, entonces, dentro de las herramientas, necesitamos una ficha estética en la cual vamos a ir enumerando ciertas cosas que son interesantes de anotar o que tenemos que fijar para ver si necesitan corrección o están adecuadas para nuestro criterio. Dos son las fotografías clínicas, tres son los encerados en el modelo, como le digo, se pasa de 2 dimensiones de la foto de la computadora a 3 dimensiones haciendo un encerado de acuerdo a las medidas que se han tomado en la computadora. Cuatro, las llaves de silicona y cinco, finalmente, lo que sería el mock-up o el ensayo eh, de la restauración previo. Entonces, para que una sonrisa sea agradable, no basta con que el color sea bonito, es decir, hay un montón de elementos que normalmente determinan que esa sonrisa entonces sea agradable a la vista o no sea agradable. La simetría es una de ellas, aunque no es la más importante. Eh, que sea bonita la anatomía de los dientes, la posición, el color, la forma, todo eso, entonces tiene una consecuencia y una injerencia directa sobre lo que es el, el aspecto de la sonrisa del paciente. Y en la ficha estética no debería de faltar nunca que revisemos el paralelismo del plano incisal. Aquí pueden ver que esa línea roja que está, que corre entre los bordes incisales de los dientes anterosuperiores del paciente no es paralela en casi ninguna parte del recorrido al borde superior del labio inferior. Supuestamente los parámetros estéticos dicen de que todos estos bordes del canino, lateral, centrales y lo mismo al otro lado deberían estos estar casi que topando o tener la misma inclinación de lo que es la forma del borde superior del labio inferior. Y en este caso, pues pueden ver que hay dientes que obviamente se ven cortos porque están bien alejados del labio inferior. Hay dientes que se ven largos porque están adecuadamente cerca de ese borde. Los caninos, pues también están lejos y por perspectiva los premolares irán hacia ese camino también. Pero entonces, el paralelismo del plano incisal es una de las cosas que hay que revisar. Otra es la línea de la sonrisa, qué tan amplia es, hacia dónde va, si es recta, si es como una elipse, si esta tiene algún tipo de relación con los bordes incisales o a veces es invertida, o los bordes incisales, el plano incisal es el invertido y no coincide para nada con lo que es la línea de la sonrisa. Esa es otra cosa importante a anotar. Otra cosa importantísima son las troneras incisales, que es estas superficies triangulares que tienen aquí en celeste y rojo, que son las embrazaduras estas donde el borde incisal se conecta con la pared axial del diente. Entonces eso crea un espacio como triangular que sea pequeñito, sea más amplio, más alto. Eso entonces determina qué tan bonitos o qué tan ordenaditos se van viendo los dientes. Aquí pues no hay orden. Más allá del de la línea media quizás, los demás están donde terminó la ortodoncia, obviamente, unos más altos y más anchos, otros más bajos y más cortos. Entonces, esas troneras incisales también hay que revisarlas y anotarlas en la ficha y ver entonces cómo nosotros podemos inferir sobre ese tipo de deficiencias estéticas. Otra cosa que hay que revisar son las áreas de contacto proximal, es decir, el área y la longitud y la forma y la posición donde un diente contacta con su vecino. Por ejemplo, aquí en mesial de los incisivos centrales, el área de contacto es bien amplia y llega en casi todo el contorno del diente, un poquito antes de la papila. Eso puede ser entonces adecuado, pero nos vamos hacia los lados y los contactos se empiezan a desordenar. Ahí pueden ver que no hay simetría entre el contacto de central y lateral de este lado ni en el del otro, en este bien cortito, porque la pieza como está tan tirada hacia distal y hacia vestibular, que apenas si logra tener contacto con el vecino y con los caninos es otro relajo igual,
porque los caninos entonces hay unos que contactan más con el lateral y otros que contactan menos. Entonces, todas estas diferencias de contactos en las áreas proximales también tienen su influencia en si la sonrisa se ve bonita, simétrica, pareja o esta se ve entonces como lo que tienen ahí desordenada. Otra cosa a revisar en la ficha estética es la profundidad bucal. Es estos espacios triangulares que se nos ven a algunas personas, que son los que están entre las comisuras de los labios y las piezas visibles. Estos pueden ser muchas veces invisibles o apenas visibles y otras veces están estas grandes cavidades oscuras que no necesariamente se ven bien en todos los pacientes. Esto le da también un aspecto quizás a esta sonrisa un poquito infantil porque tiene estos grandes espacios de profundidad bucal en los extremos, los dientes cortitos y todos desiguales. Incluso aquí tiene unos como mamelones que quizás nunca han topado contra los incisivos de abajo. Y todos entonces, como les digo, de forma sin armonía, la relación entre unos y los otros. Otra cuestión a revisar también en la ficha estética son las proporciones dentarias, es decir, ya cada diente tomado individual, cuál es su proporción de largo contra ancho. Ustedes saben de que por cuestiones de los criterios o parámetros estéticos, que son una cuestión derivada de la matemática, se sabe de que un diente para que sea bonito deberá ser entre un 80%, 75 o 70% el largo. Es decir, que si el largo mide 10 milímetros, el ancho para que sea bonito tiene que ser u 8 milímetros o 7,5 o 7 milímetros para que este entonces mantenga una proporción rectangular del diente. Si este diente se desgasta el borde incisal y termina siendo más cuadrado o incluso más ancho de lo largo que es, obviamente no se ve como un diente bonito ni atractivo. Entonces las proporciones dentarias que se va a sacar tanto en los incisivos centrales, en cada uno de ellos independiente, en los laterales y en los caninos, son importantes también para poder entonces analizar dónde están las cosas buenas y dónde están las cosas malas de la sonrisa del paciente. Otra es la proporción áurea, que a eso es las mismas proporciones de los dientes, solo que aquí ya es relacionadas con una proporción matemática, donde se sabe entonces de que para determinado largo y ancho de incisivos centrales hay un espacio bien definido para el ancho y largo de los incisivos laterales y hay una también ancho y largo disponible y aceptable para la parte mesial de los caninos, estos vistos de frente obviamente todos, y estas cuadrículas en la presentación del doctor Hidalgo ya vienen prehechas en tres tipos de proporciones, así que usted lo único que tiene que hacer es montar esa cuadrícula encima de la foto de la sonrisa de su paciente y ajustarla a más o menos que llene los espacios lo más que se pueda. Obviamente pueden ver ahí que, según esta, todos los dientes están cortos, sobre todo de gingival, y hay dientes que están en tan mala posición que mm, un tercio o una cuarta parte de ellos se sale de la cuadrícula, de los doblados que están estas piezas, y alguna parte de estas tampoco cabe completamente. Y los caninos, pues ya ni digamos que esos están eh, fuera del recuadro. Entonces, este es otro elemento que va a tener que ser considerado en la ficha estética para poder entonces hacer el análisis. Otra cosa bien importante es el eje dentario, es decir, la inclinación de las piezas con sus raíces y la apariencia que éstas eh, le ponen a la sonrisa. Puede ver usted que son estas líneas rojas verticales que tenemos acá. Un eje dentario correcto es, por ejemplo, el de estos incisivos centrales que tienen su borde incisal plano y de ahí emerge una línea perpendicular, la cual lleva el contorno de la raíz y esta normalmente está distalizada a cierto número de grados, pero pueden ver que en los laterales esa inclinación hacia distal no se mantiene. Es más, aquí estos dientes están tirados las raíces hacia mesial. Entonces, por eso es que los dientes están completamente pandos. Y creo que haber quitado la ortodoncia fue precipitado en este caso porque se hubiera podido de repente arreglar bastante esas inclinaciones y tener obviamente que trabajar, perdón,
que trabajar todavía menos en los bordes incisales de esta paciente para poder entonces lograr lo que se necesitaba. Y los caninos, ahí pueden ver que las líneas son casi completamente verticales, deberían de ser ligeramente tiradas hacia distal, la parte apical de ellas, pero bueno, la diferencia más importante aquí es la de los incisivos laterales que tienen un eje dentario invertido y que pues va a haber que crear la ilusión de que a pesar que las raíces estén torcidas, vamos a crear en las restauraciones la ilusión de que estas piezas pues no están con ese tipo de inclinación, sino que están más o menos verticales. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas. Otra cosa que hay que ver son las embrazaduras gingivales, es decir, cómo contornea el diente con la encía hacia llegar a la papila. Estas deberían de ser simétricas en los dientes que están adyacentes y pueden ver que tal vez en la línea media aquí de los incisivos centrales más o menos mantiene algo de simetría, pero luego hacia distal lo que es la simetría no se mantiene, es completamente desordenado. Eso ayuda a ver entonces o a reconocer de que los laterales son quizás las piezas que más desentonan en lo que es la inclinación de las piezas dentarias. Y los caninos, pues aquí ven ustedes en una del lado derecho o izquierdo, que es completamente recta, mientras la de su homólogo del otro lado es completamente curva, es decir, no se parece el contorno de la embrazadura de uno con el otro. Entonces, toda esa simetría lleva a, a confirmar de que la sonrisa no es necesariamente bonita. Otra cosa importante revisar son los cenis, que son las partes más altas de los dientes, donde pegan con la encía. Esos cenis normalmente están en el centro del diente ligeramente tirado hacia distal, en todos los dientes, y pueden ver que en este diente, en el incisivo este, está quizás en la posición correcta, en este otro quizás no está demasiado centralizado, sino que no tirado un poquito más a mesial. En este otro, pues como el contorno de la pieza no permite ver bien, pues da la impresión que el cenit estaría en el contorno correcto, pero miren que el contorno gingival no es el correcto por la posición de la misma. En el otra pieza, pues tampoco. Y aquí pueden ver que según esta sonrisa que es completamente horizontal, ni siquiera vemos el cenit de este canino mientras podamos ver el otro. Es decir, está también unas piezas más arriba, están otras más abajo. Lo normal es que los cenits de los centrales estén a la misma altura de los caninos y los laterales un poquito más abajo, pero no tan abajo como los tiene este paciente. Entonces, ese es otro elemento a considerar en lo que es la ficha estética. Y como le digo, esto solo es quizás un complemento a lo que vieron con la doctora Mónica Jiménez en una clase anterior. El análisis del arco ya entonces requiere que veamos dónde están las piezas, si no hay mordida cruzada, si la inclinación de las piezas posteriores lleva a un arco elíptico o es cuadrado o qué tipo de arco tiene el paciente para ver entonces con qué elementos podemos nosotros jugar. Luego la caracterización de los tercios, ya cada diente, así como se hizo la revisión del ancho y largo, aquí tenemos también que revisar las cualidades importantes del tercio gingival en color, en forma, en anatomía, el tercio medio y el tercio incisal. Anotarlas entonces para ver entonces qué elementos de estos se pueden mejorar cuando se haga la proposición, el diseño en la computadora y luego el encerado y corroborarlo posteriormente en la prueba del paciente. Entonces, las impresiones se toman con un buen alginato, con la boca bien seca, que salgan sin burbujas. Se vacían estos con yeso, piedra o extraduro. Y las imágenes que se necesitan para el diseño de sonrisa son las siguientes. Dice el set fotográfico elemental para tener la información digital tridimensionalizada en orden de necesidad, pudiendo prescindir de las subsiguientes es: uno, rostro centralizado con sonrisa, que es la más importante, desinhibida. Es decir, agarran al paciente, lo ponen enfrente de su unidad, usted se pone enfrente o lo pone en un banquito detrás o enfrente de una pared y le pide que sonríe viendo la cámara. Si su cámara tiene flash y que mejor, porque eso ayuda en el pacientes que tienen ojos oscuros a ver más o menos dónde están las pupilas. Entonces, si puede ocupar el flash, ocúpelo. Si no, si el paciente tiene ojos claros y se logran ver las pupilas, pues no es indispensable.
y luego entonces con la cabecita recta al paciente sin inclinarlo, porque hay gente que le va a tomar usted una foto e inmediatamente ponen la cara un poquito de lado o la inclinan, ya es hábito eso, pero le piden a este paciente que por favor se quede con la cara completamente vertical y con una sonrisa desinhibida. Si no existe esa posibilidad de sacarle la sonrisa desinhibida, habrá que platicar y tomarle la foto sin que el paciente se dé cuenta, contarle chistes. Y otra manera puede ser más ingeniosa que muchos la utilizan es, en vez de tomarle fotos, agarran la cámara y le toman video y se ponen a platicar con el paciente, detrás de la cámara, obviamente. Entonces ahí platican y cuando menos sientan, el paciente les está haciendo una sonrisa desinhibida, viendo hacia el frente. Entonces esa imagen del video la sacan del video, la colocan como imagen y ya entonces la procesan para el diseño de sonrisa. Es decir, la foto más importante, como le digo, es la de la sonrisa desinhibida del paciente, mostrando de preferencia desde donde nace el pelo hasta la barbilla, si se puede un poquito de cuello no es problema, viendo hacia el frente, completamente vertical la cara y lo más desinhibida que se pueda la sonrisa. Es decir, entre más sencilla nos enseñe, más información nos va a dar. Y también vamos a tener la oportunidad de tomar otras imágenes que nos puedan servir. La segunda es la del close-up o acercamiento de la sonrisa desinhibida, es decir, ya nos olvidamos de los ojos del paciente, de la nariz y de todas esas cosas y nos vamos solo a la sonrisa, lo más que se pueda esta, expandir. Si no, pues de la imagen anterior hacemos un recorte y nos quedamos con la imagen de la sonrisa, si no la podemos obtener aparte. Otra es de la sonrisa lateral, es decir, ponemos el paciente a sonreír y la sonrisa lateral nos va a dar información sobre la inclinación axial de los dientes, a ver qué tan abultados están, qué relación estos tienen con los labios superior y el inferior, a ver si hay alguna posibilidad de que podamos abultar un poquitito esos dientes más adelante, o por el contrario, necesitaríamos hacer mucho desgaste para poderlos hacer como que se retroceden para que la sonrisa sea más bonita. Es decir, la sonrisa lateral entonces es otra que nos sirve mucho. Otra que nos sirve es una oclusal del arco superior, donde se ve entonces las molares incisivos en una sola panorámica con un espejo y retractores de labios y carrillos para poder entonces ver la posición relativa entre unos dientes y los otros. Y la otra puede ser una de close-up, ya sin espejo, sino que solo con el retractor y con un fondo oscuro, solo para separar entonces los dientes y los tejidos de soporte de la lengua, de los carrillos y de los labios, para tener entonces un poquito más de información que puede ser compaginada a la hora de hacer ese análisis que vimos anteriormente de las troneras, las embrazaduras, la ley de los tercios y todas esas cosas. Entonces, esas son las fotos que nosotros le mandamos al doctor Hidalgo para que hiciese entonces ordenara el encerado para la paciente. Tenemos ahí la de la arriba izquierda, que es la más importante, la paciente sonriendo, viéndose el frente, desinhibida, relajada. Se pueden ver entonces claramente las pupilas de la paciente, las orejas simétricas, el mentón, las cejas. Esa creo que está recortada, debió haber salido también un poquito de la frente. Luego al lado derecho tenemos el close-up de la sonrisa lateral. Pueden ver como los incisivos de ella centrales son súper, súper verticales. Así terminó la ortodoncia, más los laterales están ligeramente tirados hacia vestibular. Los caninos pues ligeramente tiraditos para distal. Tenemos abajo el close-up de los dientes de arriba y de abajo con retractores. Tenemos en medio la de con una pantalla negra de contraste y con los retractores para separar los dientes de todo el ambiente de la boca. Y la oclusal que está ahí, que se pueden ver los retractores todavía en la boca, que como les digo, sirve para que el doctor o el operador evalúe la forma del arco y vea entonces al compaginar todo esto si se puede en algún momento abultar las cosas o retrocederlas o dejarlas donde están o hacer algún tipo de modificación que le favorezca no solo al arco, sino también a la oclusión y a la armonía con los demás dientes. Entonces llevamos esas imágenes a PowerPoint y ahí entonces vamos a ocupar una serie de herramientas. Les voy a pasar ya en el laboratorio que hagamos dentro de más o menos mes y días.
les vamos a pasar una presentación donde están todas estas herramientas que son propiedad intelectual del doctor Hidalgo, es decir, se las vamos a dar, pero no es para que las vendan ni para que las comercialicen, porque son propiedad del doctor. En la presentación esa que les vamos a pasar es una presentación resumida de la que nos dieron a nosotros, donde están los elementos más importantes, y uno de los elementos más importantes es esta cuadrícula roja que pueden ver ahí, que no es casualidad que sea de este ancho y este largo, sino que va adecuada a una proporción matemática y a una proporción de 70% o 78%, según sea el caso, que nos permite entonces hacer un análisis rápido de lo que es la proporción de los dientes. El doctor Hidalgo ocupa normalmente 3, 85%, donde pueden ver que los dientes son, o las siluetas son un poquito más anchas, tanto los centrales como los laterales, o incluso el canino. El 80% donde son un poquito más angostos, y 75% donde son bien rectangulares, son bien angostos y bien largos los moldes. Normalmente empezamos con uno de 80% mientras averiguamos, y si las cosas no convienen podemos cambiar a uno más angosto o uno más ancho según sea eh, la fisionomía o, el aspecto físico del paciente. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el laboratorio. Pero entonces vienen en esa presentación que les vamos a compartir todas estas cuadrículas, y vienen ahí una serie de siluetas de dientes de formas ovales, triangulares, rectangulares y cuadradas, con las cuales uno puede escoger para poder adecuarlas al caso que piensa resolver. Viene cada juego de dientes en dos tipos de formas. A la izquierda tiene ustedes los moldes integrados, y a la derecha tiene el individualizado. En el integrado, las tres siluetas, incisivo central, lateral y canino, vienen juntas, no se pueden separar. Entonces, esas solo se copia y se importa y se monta encima de la imagen de close-up de los dientes del paciente, y ahí entonces se adecua a los espacios de la cuadrícula esa de 80 o 75 o 85%. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, porque así sale muy estandarizado el trabajo. No, normalmente no termina bien. Nosotros utilizamos estas de la derecha, que son las individualizadas. Ahí sí, usted agarra la silueta del central y solo esa se mueve. Agarra la lateral y solo esa se mueve. Es decir, puede ir importando una por una y individualizándola, modificándola, adecuándola a lo que el paciente necesita de una manera más personalizada. Entonces, integrado, no. Individualizado, sí va a ser para nosotros. Entonces, ahí viene, por ejemplo, ahí le he puesto juvenil paladar oval, ese tipo de anatomía, es una sugerencia nada más. De estas hay 16 formas de anatomía, unas que parecen de persona mayor con un diente un poquito más cuadrado desgastado, hay otras que parecen que son obviamente de mujer, hay otras que son como de hombre, hay otras que bien pueden ser unisex, no importan, y así entonces hay 16 formas de las cuales uno puede tomar mano para poder entonces adecuarlas a la proposición del caso que piensa entonces resolverse. También vienen ahí unas reglas milimetradas, opacas y unas transparentes. Estas se copian de la presentación y se llevan a su PowerPoint donde ha colocado las imágenes de su paciente. Y ahí entonces la importancia de la cuadrícula, esa proporción divina, es que dentro de ella deben de caber las siluetas en ancho y largo que usted escoja para resolver el caso de su paciente. Ese es un modelo entonces del cual partimos para hacer un encerado. Ese encerado se hace en base a lo que usted revisó en la computadora y siente que necesita el caso. Y ese encerado luego nos lleva a la creación de las llaves de silicona y hacer entonces el ensayo restaurador, el mock-up. Entonces, de los dos modelos del diplomado, llegó la doctora, que por cierto es colega, obviamente, y tiene una cara de niña que no puede con ella, pero es más los dientes, la forma y la posición que tiene. Pues ahí entonces se le hizo las fotografías, cada quien pasó a tomarle las fotos, llevamos las fotos a nuestras computadoras, hicimos todo lo que le acabo de explicar de una manera más ordenada y concienzuda, y cada quien hizo su propuesta. Al final de eso, el doctor Hidalgo ya había hecho obviamente su tarea y tenía su encerado ahí, hizo la llave de silicona, y lo que hizo entonces es cargar la llave de silicona con bisacril, colocarla en la boca de la paciente, y en 5 minutos la paciente
pasó de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha sin haberle hecho absolutamente nada a la boca de ella. Es decir, así como salivosa y con placa bacteriana o lo que sea, así se colocó el mock-up encima de ella. No había blanqueamiento ahí, no había recorte de encía, no había eh, desgastes en el diente, es decir, tal y como ella llegó, pudo entonces apreciar en 5 minutos el efecto de todo el trabajo que habíamos hecho en tomar las fotos, en diseñarla en la computadora, en hacer las anotaciones, en traducir esas anotaciones al modelo y en sacar esa llave de silicón del modelo hacia la boca de ella. Entonces, eso el paciente ya lo puede materializar como al final de su tratamiento. Es decir, ya aquí el paciente puede hablar, sonreírse, verse en el espejo, preguntarle a la vecina, a la amiga, a quien sea, cómo es que se mira, que la critiquen. E incluso a nosotros nos puede criticar en el momento y decirles, no, miren, muy largos, yo pensaba que podían ser más pequeñitos. Entonces viene usted y con un disco soft le saca el bisacril en la boca del paciente y los desgasta hasta donde el paciente le guste. Y él puede hacer todas las observaciones que quiera en ese momento, pero las observaciones y las modificaciones van a ser hechas en algo que ni siquiera provisional es decir, es una cosa que solo sirve para eh, homogenizar las opiniones del paciente con la de nosotros. Y es ahí entonces donde antes nos quedábamos mal, porque el paciente creía que iba a terminar de una manera, nosotros creíamos que iba a terminar de la otra, y no necesariamente siempre era la misma. Entonces, algo ya un poquitito más real, una paciente que consulta porque pues no sonreía mucho tampoco porque no se le miraban mucho los dientes, porque ya los dientes se habían desgastado, vea que sus dientes son quizás más anchos que altos, se han desgastado porque el paciente es bruxómano. Si bien los laterales no están tan malos, los que más habían pagado la factura eran los centrales. Entonces se le tomaron las imágenes del paciente sonriendo, viéndose adelante, el close-up de la sonrisa. Imagina una sonrisa bien, eh, que no cumplen ninguno de los parámetros que habíamos visto estéticos anterior, que eso de que los bordes incisales paralelos al borde inferior del labio de abajo, pues no cuaja para nada, que todos aquí del mismo nivel prácticamente. Bueno, una cosa que completamente desordenada. Entonces la imagen de la sonrisa donde más se puede ella sonreír se lleva a la presentación de PowerPoint, ahí se tiran unas líneas en medio de la foto, una línea vertical que atraviesa la línea media de la cara. Pueden ver ahí que la línea media de la paciente también está tiradita ligeramente para la izquierda, la de los dientes por lo menos, y unas líneas horizontales, bipupilar que pasa por las dos pupilas y una copia de ella que pasa por los bordes incisales de los dientes superiores, y puede ver usted que casi los 6 dientes casi están sobre la línea esa, es decir que en este caso al revés del anterior, pues hay demasiada eh, horizontalidad en lo que son los bordes incisales de los centrales, laterales y caninos. Entonces todo eso está mal. Entonces se le hace todo el estudio, se le hace la proposición del diseño, se le enseña en la computadora, se le cita entonces para enseñar en los modelos, y ya con toda su aprobación, por lo menos en la computadora y en los modelos, se procede a lo siguiente. Vamos entonces a hacer la llave de mockup, la probamos en la paciente, la festoneamos. En este caso lo hacemos con silicona de condensación, da lo mismo que sea de adición o de condensación. Todos modos, solo es para el momento. En este caso se le pusieron retractores de labios y carrillos solo para mantener ese labio que tan caído que está, mantenerlo lejos de la zona de trabajo. Y abajo a la derecha pueden ver cómo se está cargando de la pistola del bisacril con Protem 4 el material por vestibular e incisal, la matriz. Esa matriz se lleva cargada a la boca del paciente, se asienta, y antes de que termine de polimerizar, que como le digo es minuto y medio para este tipo de materiales, se procede en los festones a quitar los excesos con el explorador y con unas pinzas de lo que rebalsó el material sobre la encía. Y luego que el minuto y medio ha concluido, se procede entonces a separar la matriz del bisacril y de los dientes de la paciente. Luego pues se limpia con una torundita o con una gasita la capa inhibida de oxígeno que tiene el material, y se le deja ya entonces al paciente que observe, critique, se queje, sugiera, haga lo que quiera con esa prueba,
pero de esa manera entonces estamos seguros de que hacia donde vamos es exactamente el mismo lugar hacia donde el paciente quiere que vayamos. Entonces ahí es donde ponemos a contar al paciente, a platicar, a pronunciar ciertas letras, la F, la S, la M, todas esas que tienen ustedes de referencia en prótesis completa que servían para orientar rodetes o prueba de dientes en cera, todas esas letras entonces se pronuncian y el paciente se sonríe y que se vaya al baño o que se vaya a dar una vuelta si quiere con las pruebas y que mande fotos de selfie a las amistades que pues sí, les interesa. Otros pacientes lo que han hecho es que se llevan la prueba a su casa eh, y la tienen puesta y se ponen a hablar con sus familiares o lo que sea y luego le preguntamos el día siguiente que cómo le fue con la prueba. Y el mayor éxito es cuando nos dice que le han visto los dientes bonitos o le han visto que se ha hecho algún tipo de cambio, pero no saben dónde está el cambio. Es decir, la gente nota que ha habido alguna mejoría, pero a veces están perdidos, piensa que se peinó de otra manera o que tiene otro tipo o se ha pintado distinto. Es decir, atribuyen que el paciente se vea mejor, pero no necesariamente a través de los dientes. Y eso entonces es el mayor piropo que le pueden sacar a usted de naturalidad en cuanto a lo que usted le está proponiendo al paciente. Pero bueno, entonces esa es una prueba de que el paciente se puede llevar, como les digo, a su casa, como se la pueden quitar ahí mismo en el consultorio y las modificaciones que se hagan hasta que llegue el paciente al punto en el que igual le gusta lo que se le ha hecho y lo que se le va a hacer, ya requiere entonces de que antes que las destruyamos, tomemos unas impresiones de alginato y hoy sí, en esas impresiones de alginato ya vamos a hacer entonces el, o vamos a encaminar el trabajo hasta el final, porque esa es ya la forma en la cual el paciente quiere verse. Déjenme ponerle un video rapidito para que vea cómo el paciente cómo podemos allá hablar al paciente, queremos ver cómo maneja ese labio con los dientes, cómo pronuncia, si no se le sale la saliva, si no se le sale el aire, vamos a ver el aspecto cosmético, vean cómo enseña hoy de dientes y el blanco ayuda mucho a que la sonrisa se le vea bien fácil, no como cuando la recibimos al principio a la paciente. Entonces, todo eso lo anotamos, claro, es información valiosa para nosotros. Eso nos va a ayudar entonces no solo a encaminar lo que es el trabajo en sí, y vamos a lo que es el trabajo en sí, solo para que terminemos y luego vamos a ver otros detalles interesantes. Y entonces a la paciente, como lo que se había que levantar era bastantito y la paciente no vive acá, sino que vive afuera, se le propusieron entonces carillas de cerámica, en este caso eran disilicato de litio. Ahí ven ustedes las preparaciones arriba, donde estamos tomando con esa guía de colores los muñones para dar esa información al laboratorio para que ocupe la opacidad correcta en cerámica, la impresión definitiva arriba a la derecha. Abajo tenemos el modelo, las carillas vistas de lado, las carillas en el modelo ya trabajadas y listas para pegarse. Y ahí tenemos recién pegadas las carillas en la boca del paciente, incluso ahí hay un poquitito de sangre en una por exceso de cemento en una de las carillas. Y por ahí debe de haber alguna foto de la paciente con el caso ya terminado. Otro caso bien fácil de arreglar. Con solo que la paciente sonría, saben que el problema no es hacia gingival, saben que el problema es hacia incisal. Los desgastes de las resinas viejas de los incisivos centrales de la paciente es lo que más se nota, el cambio de color. También la línea media ligeramente tiradita para un lado, pero no es tan visible clínicamente. Ve los desgastes de los dientes, esas restauraciones viejas es lo que la mata a la sonrisa de la paciente. Pueden ver que los bordes incisales están todos rectos, quebrados, incluso los laterales pues no tienen forma de diente, los caninos pues están más o menos bien, pero los centrales son los que llevan a peor parte. Ahí tenemos la línea media marcada y la colocación de la cuadrícula de proporción divina. Sobre esta se colocan las siluetas del tamaño ancho y largo y la forma que más nos parecen a nuestro criterio. Y luego hacemos la simulación, la importación de la reglita
y las anotaciones de dónde y cuándo se va a hacer los agregados. Básicamente aquí todos eran agregados en bordes incisales, principalmente en los laterales. Ahí están las anotaciones, en gingivales bien poco, y aquí están las siluetas puestas en su lugar. Eso guía entonces a un encerado, a hacer una eh, llave de silicona festoneada, a llenarla de Protem y hacer entonces la prueba. A la derecha entonces tienen la prueba de bisacril de la paciente y a la izquierda tal y como llegó a la misma cita. Incluso pues, ahí pueden ver la misma ropa tiene la paciente, solo que son 5 minutos antes y 5 minutos después. Claro, ha mejorado, pero aún así la paciente decía que estaban muy grandes los dientes y entonces procedemos ahí a modificar la forma de esos incisivos hasta que logramos que a la paciente le gustara la forma de trabajar. Una vez llegamos a un acuerdo, en base a ese acuerdo procedimos a hacer la resolución del caso. Pueden ver aquí el bisacril, incluso aquí está discontinuo en gingival, se rompen a veces pedacitos donde está súper delgado. Eso no importa, lo que queríamos, como nos decía, era ver más que todo el trabajo hacia incisal. Y ahí tenemos la sonrisa de la paciente con los trabajos terminados, ya la forma de los dientes un poquito más acorde a a lo que es su edad, y ahí los tienen en una foto casual luciéndolos bien distinto a como los tenía antes. Otra paciente donde también hay un relajo de ejes largos, donde hay un relajo de alturas de cenit, donde también hay un relajo de bordes incisales de laterales y centrales, ángulos que no coinciden, es decir, ahí hay laminados viejos que ya perdieron su forma y que se han ido haciendo en distintas épocas de la vida, y pues no hay armonía. Al final de lo que llegaba a la paciente era porque quería un diente un poquito más grande y sobre todo más armonía entre unos y otros y un color más parejito. Otra paciente que tampoco vive en El Salvador, así que por eso mismo se le indicaron carillas de cerámica. Estas son las fotos preoperatorias de la paciente, las intraorales y aquellas eran las extraorales. Ahí pueden ver los laminados en los incisivos centrales que no tienen nada que ver uno con el otro, los laterales un poquito más íntegros, pero también en mala posición y mala forma. Se hace lo mismo, el análisis, la importación de la foto de la paciente, las líneas de referencia verticales, horizontales, el close-up a un lado de la imagen, las referencias con la cuadrícula de proporción divina, ajustada a los espacios del paciente, la colocación de las siluetas y la importación de la reglita para sacar mediciones. Ahí pueden ver que en algunos dientes es mínimo el incremento que se va a efectuar y en otros va a ser un poquitito más grande. Luego el encerado anatómico del modelo de los pacientes en base a lo que anotamos anteriormente en la diapositiva. Y ahí tenemos el mock-up de la paciente. Ahí pueden ver que está mal terminado en gingivales, obviamente excesos de bisacril. Y la paciente entonces hizo las observaciones, hizo las pruebas que quería y hasta que nos dio el ok, entonces procedimos a preparar esos dientes y a mandar a hacer las que son las carillas. Ahí tenemos los dientes preparados, la toma del color de los muñones y la toma del color de la cerámica. Ahí están las carillas en los modelos de canino a canino, hechas en disilicato de litio. Eran prensadas, por cierto. Y aquí vemos las carillas ya en su lugar en la boca del paciente. Ya hay entonces esa armonía entre las troneras, cénits, todo lo que se pudo haber logrado, pues ya está ahí en boca del paciente. La sonrisa bastante más juvenil, enseña más dientes. Vean cómo en el perfil lateral la cantidad de diente que se expone al tener la boca ligeramente abierta es bonito hasta cierto punto. Y esta deformada pues es la foto final del caso de la paciente. Entonces, ¿para qué nos sirve al final de cuentas esto del diseño de sonrisa? Nos sirve para dirigir el tratamiento, para no equivocarnos, para escoger bien los materiales, para escoger bien la forma de trabajar, para escoger bien cuánto vamos a desgastar a cada diente, es decir, no es el estándar de todo, sino que se puede individualizar eso incluso y salvar mucha estructura dentaria remanente. Si vamos a ocupar cerámica, si vamos a ocupar resina composita, si vamos a ocupar coronas de metal porcelana, si va a ser de, de circonio, eso nos ayuda a ver entonces este tipo de procedimientos. Además, es un método de comunicación donde el restaurador puede platicar
o compartir estas imágenes o este estudio con, por ejemplo, el periodoncista. Cuando hagamos el laboratorio de, de diseño de sonrisa, les voy a enseñar un caso que es más que todo problema periodontal y ese lo resolvimos entonces de la misma manera que acabamos de ver ahorita, solo que nos sirvió eso para hacer una guía al vacío, la cual mandamos al paciente donde el periodoncista con esa guía transparente, normalmente es .20 o .40 de acetato. El periodoncista puso esa guía encima de los dientes y de la encía del paciente y evaluó con su sonda periodontal y con radiografías y nos dijo entonces si se podía efectuar como nosotros lo habíamos propuesto o había ciertas limitantes anatómicas que podían impedir que él llegase obviamente masa gingival, poniendo en riesgo el diente o el sistema periodontal del diente. Entonces, nos sirve para que nos comuniquemos entre colegas con el periodoncista, como les digo, cuando necesitamos mandar a que le metan cuchillo a la encía de los pacientes. Si es con el cirujano maxilofacial por la misma situación, también lo mismo puede ocurrir, comunicarnos con ellos, pero nosotros dirigir el trabajo. Si es con el ortodoncista, nos hubiera encantado que ese ortodoncista hubiese terminado su trabajo bajando un poquitito, inclinando un poquito más esos incisivos laterales, nos hubiera ahorrado entonces un poquito de trabajo a los clínicos. Entonces, todos esos detallitos, como le digo, sirven para que nos comuniquemos no solo entre profesionales, sino también con nuestro paciente. Y al final terminemos donde obviamente queremos llegar, que es a que sea un paciente contento, satisfecho, que no le duela pagar lo que le hemos cobrado y que pues nos deje a todos satisfechos y en paz sobre todo. No sé si ahorita hay preguntas. Hoy es el momento que deberían de haber preguntas. Fíjese que aún faltan 10 minutos para terminar la clase. Afortunadamente, eh, terminamos justo a tiempo, así que ahorita les podemos escuchar y podemos compartir con todos cualquier experiencia o cualquier duda que tengan. Si alguien quiere, con gusto pide la palabra y lo compartimos. Hola doctor, yo tengo una pregunta. Siempre me ha parecido bastante curioso la parte del mock-up, Ujú, pero cuando se coloca, más bien cuando se coloca al paciente para darle la propuesta del diseño, ujú. ¿el paciente se va con el mock-up o se retira en el momento? Ahí depende de usted y del paciente. Fíjese que hay pacientes que se los han llevado y llegan el día siguiente para que se los remuevan. Otros abusivos, ya esos sí son aprovechados, se los quedan hasta por 3 días, hasta que eso se empieza a desmoronar. Acuérdese que el bisacril es un material provisional y al estar eh, imagínese ferulizado en 6 dientes en la boca, pues no está para estar mucho tiempo ahí porque el paciente no se puede higienizar normalmente, es decir, va a haber acúmulo de placa, no puede pasarse el hilo dental, van a haber un montón de problemas gingivales. En la medida en lo que lo utilice más tiempo, esos problemas van a ir siendo cada vez más grandes. Entonces, la idea es la siguiente: se lo puedo prestar de un día para otro si quiere, pero el siguiente día viene y lo vamos a remover. Esa sería la opción, digamos, intermedia. La otra es cuando el criterio del paciente a veces no es, hay pacientes que son bien inseguros y le andan preguntando a todos a ver si alguien le aconseja o le ayuda o lo que sea. Ese tipo de pacientes que se lo lleve entonces a su casa y que lo modele y que opinen y que lo que sea. Pero el paciente que es súper seguro de sí mismo y no necesita la aprobación de nadie y en el mismo momento le dice, cabal, esto es lo que quiero. Ya cuando empezamos, entonces con ese paciente en el mismo momento lo puede remover después de haber tomado una impresión, obviamente si lo modificó, y luego entonces ya quedar de acuerdo en la secuencia de citas, en cuánto va a ser el costo y los materiales que se van a usar y todas las precauciones que va a necesitar. Y si necesita que algún colega la vea antes, pues entonces hace la referencia. Entonces, lo que le quiero explicar es de que dejarlo de un día para otro está bien, dejarlo ya más de 2 días, no mucho porque empiezan a haber problemas gingivales inherentes al diseño de la prueba y de su relación con la encía y el problema de la higiene. Lo normal, como le digo, es que lo más que hacen es que se lo llevan puesto y el día siguiente llegan para que se lo remuevan.
casi siempre por palatino se empieza a desmoronar primero el mock-up y luego se empieza a quebrar por vestibular. Así que ya cuando se empieza a quebrar por vestibular, ya no hay manera que lo modelen, así que ahí sí llegan de emergencia para que ustedes con un jacket o algo por el estilo les termine de arrancar lo que tienen de remanente encima del diente. Y como le digo, pues eso se coloca con la boca llena de saliva y todo con el objetivo de que no sea tan difícil después retirarlo, es decir, tampoco se esmeren ahí en mantener el campo seco y lo que quieran, porque eso solo es una prueba, solo es para el momento, eso es para destruirlo en un ratito o a más tardar el día siguiente. ¿Contesta eso su pregunta, Air? Sí, gracias, doctor. Más que todo era por la salud periodontal del paciente Cabal. cuando se Ujú. mantiene un tiempo en boca. Sí, cabal, Pero así sí, es. gracias. Pero como le digo, también aparece el paciente abusivo que lo tiene que tener más días y andarlo modelando como que es la cosa definitiva. Cuando, pues sí, el que va a pagar la factura ahí es siempre el tejido gingival. Muchas gracias. Con gusto, ya. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez esto? ¿O le han hecho alguna vez esto a alguno de ustedes? Yo no, pero sí me llamaría mucho la atención. Vaya, porque No, la idea... Ajá, dígame. no, doctor, no lo he hecho. Y quería una pregunta rapidito, si hay que llevar pacientes por cada caso. No, fíjese que como el laboratorio es la primera contacto con la computadora y con todo este sistema, es decir, no vayamos a llegar al mockup tampoco, vamos a hacer el diseño de sonrisa en la fase esta, la fase número uno, que es la fase de las fotos, la importación de estas, la colocación en PowerPoint, las referencias, ahí vamos a revisar entonces qué también se puede eso arreglar. En ese caso, yo voy a llevar una presentación. Primero voy a ver la presentación resumida del doctor, donde están todas las herramientas y esa le va a quedar a cada quien en su computadora una copia. Y le voy a dar otra presentación donde vienen varios casos. En ese de varios casos, pues ustedes escojan el caso, vienen como 5 o 6 casos, escoge cada quien el que quiere hacer y entonces en ese trabaja. Me hacen una especie de proposición y no es examen tampoco, yo voy a estar ahí a la par de ustedes, igual que la doctora Donis, y les vamos a ir ayudando para decir cómo se copia esto, cómo se alarga, cómo se encoge, todos esos detallitos que a veces son más propios del programa de PowerPoint que de en sí de la secuencia. Ahí vamos a estar nosotros en el laboratorio para ayudarles. Es decir, que ese va a ser entonces su primer contacto con el diseño de sonrisa. Y al principio les dije de que aprovechen a sus profesores, en este caso incluido yo también, para, pues sí, para en los próximos 6 meses sáquenos el jugo, ya sea que estemos en clínica, en laboratorio o no estemos en ninguno de los dos y lo quieren hacer por WhatsApp o como sea, aprovechen de hacerlo. Yo no me enojo si me manden y otros diplomados lo que han hecho es que viene una, por ejemplo, y este es su primer diseño de sonrisa en su clínica y me manda las fotos con las siluetas y me dice, ¿qué tal lo ve? Y ahí entonces si hay alguna observación les digo esto, el otro, o si no hay nada, pues así se va. Es decir, no tengan menos penas con sus instructores, es decir, el primer contacto que van a hacer ustedes es ese laboratorio y lo vamos a hacer prácticamente in vitro con pacientes de fotos que yo les voy a pasar. Luego van a tener ustedes un laboratorio de fotografía donde van a aprender a tomar fotos. Luego van a entonces empezar a ver a sus pacientes, ya sea en su clínica o en la clínica de la universidad, y van a poder entonces implementar este tipo de protocolo y ahí vamos a estar nosotros entonces para estarles ayudando. Es decir, que, como le digo, doctor, en la próxima sesión que nos veamos en el laboratorio, cada quien lleva su computadora y ahí en una memoria mía les voy a pasar las presentaciones y vamos a trabajar únicamente en las presentaciones. Pero nada más vea una oportunidad para arriesgarse y hacer una solo, pues ahí estamos nosotros a la orden, ya sea en línea o ahí en la universidad para ayudarle y que eso entonces le salga lo mejor posible y que todas sus dudas queden disipadas. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Buenas noches, doctor. Yo sí tengo una pregunta. Dígame, Lilian. Eh,
Las impresiones se le tomarían al paciente únicamente si se le hizo cambio al mockup, ¿verdad? Pero si no, ya Exacto. en Sí, el... si no le hizo, Ujú. entonces sigue con envase al encerado, va a ser todo de ahí en adelante. Exacto. Ujú. Solo si ha hecho modificaciones le va a tomar impresión. Pero si la tiene, le gustó tal y como usted se lo propuso, ya la hizo usted. Ya ahí no le haga nada más. Arránquele esos volados y empiece a trabajar ya de verdad. Bueno, doctor, gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta? Esto es normal, acabamos de empezar, no nos conocemos, hay penosos. Ya cuando estamos en el laboratorio surgen un montonazo de dudas, ahí les voy a enseñar, tomo un caso unos poquitos más difíciles y ahí de repente pues se sienten ya más en confianza y quieren preguntar lo que quieran. Mañana tenemos la clase de selección de color. Esa es un poquitito más densa y larga que esta. Eh, a los que llegaron tarde, si alguien llegó tarde, le hago la invitación a que trate de llegar un poquitito más a tiempo porque vamos a ver un montonazo de detalles de toma de color y lejos de confundirlo, lo que quiero es que aclaremos dudas o a veces la técnica o los métodos que utilizamos no son los correctos y ahí vamos entonces a tratar de expulgarlos todo lo que se pueda. Así que mañana, si gustan, sí empecemos lo más tempranito posible para que no nos atrasemos. De todos modos, creo que Évila le queda grabada esta presentación para que la consulten después, ¿verdad? Por ahí está la licenciada Évila, ella es quien nos graba las clases y la que está ahí por cualquier cosa que nos trabemos nosotros. Pero bueno, yo sé que normalmente quedan grabadas y ahí entonces las pueden consultar. Pero como le digo, mañana sería chivo que estuviéramos la mayoría tempranito para que, pues sí, nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que ver, que es bastante. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Vale, ninguno. Entonces quedamos entonces a la orden. Nos vemos o nos oímos mañana si Dios quiere. Y, y ahí nos vamos a estar viendo en julio no me van a ver porque no tengo ninguna clase ni laboratorio, sino que nos vamos a ver ya a partir de agosto en clínicas y en laboratorios también. Así que ahí estamos a la orden de todos modos. Em, Pasen buenas noches y ya vamos a ver cómo es que se corta esta presentación. Bueno, pasen buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas Gracias. noches. noches. Igualmente, que estén bien. Bendiciones, hijos.